todos, bienvenidos al canal otra vez. Hoy vamos a hacer un pan brioche. ¿Brioche? Hoy vamos a hacer un pan brioche, un pan francés dulce que está para morirse. Lo vamos a usar para hacer unas torrijas, que es típico de esta época del año. Pasada ya, porque he subido el vídeo tarde. Y bueno, será la semana que viene cuando esté lista las torrijas. Así que nada, espero que os guste mucho la receta, lo hagáis en casa, dejéis un comentario, suscribiros por aquí, like y nada, ya estaríamos. Con este pan también podemos hacer sándwich riquísimo. Se pone a la plancha, se queda enchufadito. ¿Qué os voy a decir? Así que no me lío más, os dejo con los ingredientes y dentro del vídeo. Para este pan de brioche vamos a usar 500 gramos de harina de fuerza, 200 ml de leche y 50 ml de agua. También 20 gramos de levadura fresca, 2 huevos, 50 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar, 4 gramos de sal y un poquito de la piel de limón. Lo primero, metemos azúcar en la leche y esta la entibiamos un poco en el microondas. Si se ha quedado muy caliente, añadimos agua. Todo esto para que no esté muy caliente y así podamos añadir la levadura fresca. Cuando lo tengamos en un bol, echamos a la harina de fuerza y vamos echando un poco de agua, hacemos un volcán, removemos, echamos el azúcar, seguimos removiendo y empezamos a echar la leche con la levadura poco a poco. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, con esta textura, lo vamos a tapar y dejar reposar unos 5 minutos. Pero primero vamos a meterle un poco de aire. Como podéis ver, empieza a panificar nuestra masa. ¿Veis? Los alvéolos. Bueno, continuamos y lo tapamos. Esperamos unos 15 minutos y ya hemos activado nuestra levadura y nuestra masa. Continuamos con los huevos. Le añadimos una unidad primero, lo mezclamos un poco y añadimos la segunda unidad. Seguimos mezclando. Ahora le podemos echar la sal, ya que hemos activado nuestra masa. Así no destruimos la levadura. Seguimos removiendo. Y ahora vamos a introducirle un poco de aire al estilo francés. Tenemos que estirarlo como si fuera un tanga y doblarlo sobre sí mismo. Cuando ya lo tenemos aireado, le añadimos la corteza del limón y nuestra mantequilla. Recordar que ahora se nos quedará una masa más elástica, pero también más viscosa. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, volvemos a introducir aire. Introducimos aire. Como veis, ya no se pega la masa. Se podría bolear perfectamente. Y ahora la dejaremos fermentar 45 minutos. Bueno, pues ya tenemos la masa y ahora solo tenemos que dejarla fermentar unos 35-45 minutos. Vamos a usar nosotros estos dos moldes. Lo que vamos a hacer es bolear la masa fermentada e irlo metiendo aquí. Primero untaremos el molde con mantequilla. Así que si queréis podéis ir untando los moldes con mantequilla y nada, ahora seguimos con la receta y boleando la bolita. Vamos a bolear la masa. Siempre se me olvida. El horno a precalentar a 170 grados, 170. Como podéis ver, después de 45 minutos, bueno, lo hemos dejado una hora, no vamos a mentirnos, casi se nos sale del bol. La extendemos sobre la mesa, nos engrasamos un poquito las manos y con mucho cuidado de no romper de la burbuja, la extendemos. La doblamos 2 veces sobre sí misma y la estiramos como si de una serpiente se tratara. Ahora, como habíamos dicho antes, enlatamos, como se podría decir, o ponemos mantequilla en los moldes. Vamos cortando en raciones para hacer bolitas. ¿Veis cómo está panificado?
y la magia del cine está todo cortado. Y ahora os explico la forma de bolearlo. Se va estirando y se va introduciendo en forma de cruz hacia adentro los laterales y luego le damos tensión con la mano arrastrándolo. ¿Veis? Lo metemos en el molde. Más lentamente, lo podéis ver en la imagen. Estiramos, introducimos y dejamos aire en su interior. Estiramos e introducimos. Y así repetidamente. Estiramos, introducimos y luego el movimiento hacia abajo. Lo hacemos con un molde, lo hacemos con el otro y ya lo tendríamos listo. Rompemos un huevo, lo batimos bien y pintamos nuestro pan brioche ahora, porque así, cuando haya fermentado, no le rompemos la burbuja. Lo volvemos a dejar fermentar unos 15 minutos. Y bueno, como podéis ver, le podéis dar esta forma, bueno, como estáis viendo por aquí creo, o le podéis dar forma de barra como podéis ver aquí, que esto está buenísimo. Dejad un buen like, suscribiros los que no estáis suscritos. Por aquí os dejaré un enlace que seguramente sea el de las torrijas. Así que nada, os dejo con el final de la receta y me despido. Nos vemos con las torrijas seguro. Adiós.